Cada vez escuchas más sobre la alimentación intuitiva y por más que lo intentes crees que no es algo para ti. ¿Has llegado a pensar que no existe remedio que te ayude a mejorar tu relación con la comida? Si este es tu caso, quédate porque te voy a decir lo que nadie te está diciendo sobre la alimentación intuitiva y por qué probablemente a ti no te está funcionando. Hola, yo soy Paula, ayudo a las personas a mejorar su relación con la comida. No olvides suscribirte y vamos. ¿Qué es la alimentación intuitiva? Ha sido un término que de unos años hacia acá se ha puesto cada vez más de moda, pero que al final de cuentas nadie te termina de explicar qué es. En pocas palabras, la alimentación intuitiva quiere decir que vas a tratar de escuchar a tu cuerpo y alimentarte sin escuchar reglas, modas, de manera completamente consciente y tal cual lo dice la palabra, completamente intuitiva, escuchando tus antojos, tus señales de hambre y tus señales de saciedad. Pero también de un tiempo para acá, cada vez me es mucho más frecuente escuchar a mis pacientes o personas cercanas a mí que por más que lo intenten, fallan y fallan y fallan y solamente terminan más frustrados. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque al final de cuentas nadie te termina de decir que para poder practicar la alimentación intuitiva tienes que dejar de juzgar, tienes que dejar atrás todas las dietas y lo que has aprendido, tienes que tratar de dejar de hacer ejercicio de manera compensatoria y tienes que aprender a volver a escuchar a tu cuerpo. Estas 4 cosas suenan bien sencillas, pero después de años y años y años de ignorarlas, el volver a recuperarlas cada vez es mucho más complicado. Empecemos por el tema de las reglas. Tenemos un montón de reglas inconscientes en torno a la comida. Que si esto es bueno, que si esto es malo, que si primero tienes que comer las verduras y luego la proteína y al final los carbohidratos, que si no deberías de comer azúcar, que si no deberías primero tomar café por las mañanas, etcétera, etcétera, etcétera. Estas reglas cada vez se vuelven muchísimo más inconscientes en nuestra cabeza y actuamos ya sin pensarlas. En el momento en el que nos dicen que tenemos que comer de manera intuitiva, no nos dicen que tenemos que empezar a desafiar estas reglas. Y tampoco te dicen que al desafiar estas reglas, lo primero que vas a sentir va a ser muchísimo miedo y muchísima ansiedad y sobre todo culpa. Culpa porque si primero empecé con un café y luego me comí la fruta, entonces ya tiré todo mi progreso a la basura, entonces ya soy la peor persona y quizá voy a subir de peso. La realidad es que nada de eso es cierto. Primero que nada, el subir de peso no te hace ni mejor ni peor persona y al final de cuentas tampoco tendría por qué ser algo malo. El empezar comiendo un pan dulce o un chocolate tampoco tendría por qué ser algo malo. Algo que yo siempre le digo a mis pacientes es que si tu cuerpo te lo está pidiendo, es por alguna razón. Claro, siempre hay maneras más balanceadas y siempre hay mejores decisiones que otras, pero al final del día, la mejor decisión que puedes tomar es escuchar a tu cuerpo y darle eso que tanto te está pidiendo. Todas esas reglas que tenemos solo nos terminan haciendo más inflexibles y nos terminan encerrando en una jaula. ¿Y qué pasa con las jaulas? Que al final de cuentas las vamos a terminar rompiendo y es muy probable que ahí aparezca la compulsión a comer o los atracones. Pero si quieres escuchar más de eso, te voy a dejar este video por acá. Otra cosa que nadie te dice de la alimentación intuitiva es que toma años y años de práctica. No es algo que puedes lograr de la noche a la mañana y menos aún, no es algo que puedes lograr con un plan alimenticio dado por un profesional de la salud que es completamente rígido y que te dice qué comer de noche a mañana. Piensa en la palabra, tiene que ser intuitivo, tiene que ser un proceso en el que tú escuchas a tu cuerpo tomando en cuenta sobre las decisiones que hablábamos hace rato, pero es algo que vas a hacer simple y sencillamente por ti y por lo que tu cuerpo te está pidiendo. Es absurdo pensar en que vas a comer intuitivamente escuchando y siguiendo el plan de un profesional de la salud. Y tristemente es algo que nos han manejado muchísimo, sobre todo en redes. Aprende a comer intuitivamente con esta dieta. Aprende a comer intuitivamente con este curso donde te enseño qué comer. Piénsalo, suena completamente contradictorio. El proceso de alimentación intuitiva va a tomarte muchísimo tiempo y va a ser un constante camino de prueba y error, de prueba y error.
Tengo pacientes que llevan por lo menos un año volviendo a aprender a comer intuitivamente y a la fecha lo siguen intentando y se siguen equivocando porque a veces se dan cuenta que siguen tropezándose con reglas, a veces se dan cuenta que siguen tropezándose con miedos y con culpa. Pero a medida que lo intentas y lo ensayas, cada vez se vuelve más sencillo de utilizar. Otra cosa súper importante sobre la alimentación intuitiva es que no va a ser un approach, no va a ser un camino ideal para una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Y sé que suena muy contrario a lo que te han dicho. Una persona que sufre de anorexia o que ha pasado años y años restringiendo, es absurdo que le digas aprende a comer intuitivamente, cuando por mucho tiempo se escuchó a sí misma decirse que el comer intuitivamente era comer una hoja de lechuga y punto y se acabó. Sé que suena muy simplista, pero es un ejemplo muy extremo que te puede dar esa idea. Es muy absurdo que le digas a un hombre que tiene trastorno por atracón que tiene que comer intuitivamente cuando su intuición lo ha llevado a creer que la mejor manera es comer hasta sentirse incómodo o hasta tener que llegar a vomitar al baño. También es muy absurdo que le digas a una persona con bulimia que tiene que comer intuitivamente cuando su intuición es comer y después hacer ejercicio por mucho tiempo. Si tú crees que tienes un trastorno de la conducta alimentaria o conoces a alguien que puede llegar a tener uno, acá abajo te dejo la liga para agendar una consulta conmigo porque yo te puedo ayudar en este proceso. Lo mejor que puede existir para un paciente con algo de este tipo es llevar un proceso de mano de un profesional de la salud, pero que sea poco a poco. ¿Por qué? Porque si empezamos a meter cosas o a incluir cosas en su dieta o en su proceso de recuperación a nivel psicológico, lo único que va a suceder es que vamos a meter más ansiedad, más pensamientos obsesivos y más miedo. Tenemos que ir avanzando poco a poco. Por ejemplo, si es un paciente que tiene conductas obsesivas hacia el ejercicio, no podemos decirle que lo pare al 100% de la noche a la mañana. Se puede hacer en casos muy extremos, pero lo ideal para poder acompañarlo en el proceso es irlo reduciendo gradualmente. Primero 5 minutos, después 10 minutos, después media hora, hasta llegar a erradicarlo por completo. Y lo mismo sucede con la comida. Podemos empezar a incluir poquito a poco ciertas cosas y que conforme pasa el tiempo vayan aumentando de manera gradual. Vamos a empezar metiendo media cucharada de arroz, es solamente un ejemplo, y después vamos a meter una cucharada de arroz y después vamos a meter media taza y después vamos a meter una taza hasta que el paciente le pierda completamente el miedo. Claro que la meta al final del tratamiento es que el paciente pueda llegar a comer intuitivamente, pero de principio es algo que no es recomendado y que va a tardar muchísimo tiempo. Y esta idea también aplica para la población en general. ¿Cómo pretendes comer intuitivamente si llevas años y años en dieta tras dieta, tras dieta, tras dieta y solamente conoces la culpa? Lo mejor que puede existir en este caso es primero aprender a manejar la culpa y después llevarte poco a poco por ese proceso de alimentación intuitiva. Con esto, para nada te estoy diciendo que la alimentación intuitiva es algo que nunca vas a poder lograr o que es algo que no es recomendable. Al contrario, es lo más recomendable y lo más sano que existe. Pero para la mayoría de nosotros es un proceso muy complicado que tarda muchísimo tiempo. Por favor, sé paciente contigo mismo. No te culpes, no te regañes, porque te prometo que si lo sigues intentando, poco a poco lo vas a lograr y va a ser la mejor decisión que pudiste haber tomado. Gracias por llegar hasta acá, nos vemos en el siguiente video. Adiós.